Hola, muy buenos días, compañeras y compañeros. Bueno, para el día de hoy, Leslie, Hyber y yo, a modo de justificación, parafraseando a Adorno en La Mínima Moralia, cuando él menciona que hay que decir lo oculto, lo que siente el cuerpo, que no se ha puesto en palabras. A partir de esa justificación, tomaremos el texto de la educación después de Auschwitz para presentar la barbarie que se ha producido no solo en aquel fascismo de la época, sino también hacer asociaciones con aquella frialdad que se presenta en nuestra geografía colombiana. Usar la palabra para dar cuenta de nuestra realidad social y la violencia del diario vivir es el modo de hacerse una imagen que incite a la crítica propuesta. Siendo así, en la línea de Adorno, se pone un peso relevante a la educación y es justamente el papel fundamental que ésta tiene para la crítica de nuestro contexto. Siendo así, dividiremos el tema en tres partes. La primera parte es hablar de la barbarie, una conciencia cosificada. La segunda parte es el para qué es la educación. Y finalmente, o el cierre, es pues revisar cuáles son las tareas de la educación en medio de la barbarie. Cuando hablamos de barbarie y de la conciencia cosificada, hay en primer lugar que ver que la barbarie, pues es todo vivir en medio de una violencia, de, la, de, toda, de todo un sistema que pues ha dictado la muerte. Entonces, siendo así, pues existe una alienación de las masas que reproduce ese sistema dictado. Si este sistema es violento, parece que se impregna en la conciencia de los sujetos y así pues propone Adorno que pues es importante revisar al sujeto en su psicología y para este caso puntual se hablará de la conciencia. La repetición de tal violencia es perpetrada principalmente, dirá Adorno, por dos tipos de conciencia que se presentan. Está la primera, aquella que no cuestiona y normaliza la violencia que lo habita, y la segunda o el otro tipo de conciencia es aquella que proclama en discursos que un poco de humanidad es necesaria, que Auschwitz no debería repetirse, pero que en su práctica de vida no se desliga, no se aleja de normalizar los sucesos que son violentos y pues ambas conciencias degeneran en reproducir el sistema. Así es como Auschwitz al día de hoy no ha desaparecido. Tal vez el suceso puntual sí, pero la barbarie es algo que pervive, por ejemplo, en nuestro país. Una discusión que teníamos era ver el modelo de la seguridad democrática que opera en prácticas violentas hace bastante tiempo y que matan y siguen matando campesinos por defender la idea de una élite. Parece que nosotros, la turba, la masa, seguimos subsistiendo porque es lo que nos queda, un poco de indiferencia que se traduce en la frialdad y la conciencia cosificada que permite que seamos cosas que sirven y que producen. Y pues así las cosas, ¿qué queda por hacer? Una de las propuestas será usar la educación como una crítica. Haciendo uso de la educación como punto de reflexión y de crítica, podemos acercarnos a este segundo punto, el para qué de la educación. En un sentido muy general podemos comprender los aspectos de cómo la barbarie es el precedente de estos actos. Todo lo acontecido en Auschwitz y las cosas que aún podemos evidenciar en el contexto colombiano lo podemos comprender en el llamado que hace Adorno a la no repetición de tales actos. Siguiendo el postulado del autor, podemos determinar que la educación es la salida a estos actos de barbarie. De modo específico, la educación debe dar un giro en cuanto a dejar de estudiar la historia centrada en las víctimas y generar una apuesta educativa a evitar la configuración de los victimarios. Como lo menciona Adorno, quisiera hacer una propuesta concreta que estudie a los culpables de Auschwitz. Para ello es importante enfocarnos en la formación social, pero también en una conciencia reflexiva individual mediante la cual nos permita aislar los sujetos fríos, como los describe Adorno. Estos sujetos fríos son en consecuencia personas incapaces de reconocer en el otro o de ser empáticamente correspondientes.
Menciona Adorno: los hombres, sin excepción alguna, se sienten hoy demasiado poco amados, porque todos aman demasiado poco. De todo mal que podemos entender que el fin primero de la educación debe ir dirigido a la formación integral de cada individuo en la sociedad para evitar la configuración de sujetos como los que perpetúan la barbarie en Colombia y los que aconteció en Auschwitz. En un tercer lugar encontramos cuál es el objeto de la educación que va en contra de Auschwitz. Para esto utilicé una cita del autor en la página 84, en la cual menciona que la única fuerza verdadera contra el principio de Auschwitz se da en la autonomía. Usa en esta cita una expresión kantiana en la cual dice: la fuerza de la reflexión, de la autodeterminación, del no entrar en el juego del otro. Esto protegería entonces contra la alienación y la enajenación de una sociedad. Es por esta razón que uno de los propósitos de la enseñanza, por ejemplo, en la primera infancia, debe cimentar la autonomía, ya que esto fortalece el autoestima, la responsabilidad y favorecer la disposición a nuevos aprendizajes. No sé, por ejemplo, los sentimientos de amor hacia sí mismos, reconociendo cuáles son sus deseos en la vida, sus propósitos, y obviamente enfocándose y abordando temas de orden cultural y social, que esté enfocado a un análisis muy crítico de su sociedad y de sí mismos, evitando, por tanto, ver a los demás como cosas en función de sí mismos.